Y te paso la palabra, Miguel. Bien, muchas gracias, David. Gracias y buenas noches a todas y todos. Esperando que pues se encuentren bien y agradeciendo que puedan estar en este espacio, que se vuelve ya un espacio pues que nos ayuda a reflexionar desde otra perspectiva el tema de la cruz, pero también otros temas que van surgiendo durante los encuentros, ¿no? Entonces, primero eso, agradecerle su presencia, agradecer sus aportaciones, agradecer que dediquemos tiempo a este espacio. Segundo, invitarles a que sigamos invitando a este espacio, tanto a la participación como a las reacciones. Agradecer a David por la continuidad también del espacio e invitarles a que siga siendo un espacio de diálogo y cada vez mucho más nutrido con lo que cada uno y cada una puede reaccionar a partir de lo que David nos propone, ¿no? Hay que recordar que lo que David hace al principio es una provocación al diálogo, ¿no? Una provocación a la reflexión y que de ahí no solo las dos personas que reaccionan cada semana, sino cada uno de nosotros pues puede tener una palabra desde nuestra propia identidad y nuestra propia experiencia de vida y espiritual. Así que pues bienvenidos y bienvenidas. Gracias, David. Gracias a ti, Miguel. Me gusta que dijiste una provocación, porque esa es la idea de provocar, pero que en el buen sentido de la palabra, pero esa es la idea, ¿no? Bueno, hoy seguimos con estos temas del Antiguo Testamento que hemos venido haciendo. Y como ustedes ven, no solamente en esta semana, sino en las anteriores, en el año pasado, lo que he venido trabajando es estos dos conceptos de Dios que chocan entre sí y como que el Dios que hemos heredado contra el Dios que yo encuentro en Jesús, en la Biblia, etcétera, y en el Antiguo Testamento, ¿no? Y para mí esto es clave, como repensar estas imágenes de Dios. Ahora, cuando hablamos hoy, el tema es la cruz y la santidad subversiva de Dios. Y a lo mejor escuchamos eso y suena como muy abstracto, muy teológico y todo esto, ¿no? Hablar de la santidad y decir, pues, ¿quién quiere hablar de eso, no? Pero quiero, pues, enfocar este tema desde cómo nos realmente afecta nuestra vida de fe, cómo afecta a la gente, bueno, a los creyentes, ¿no? En su, no sé, su caminar diario, ¿no? Este, y bueno. Y para mí este concepto de santidad es uno de los conceptos más problemáticos y que ha generado más problemas, ¿no? Este, mm, ¿Por qué? ¿En qué pensamos cuando pensamos en la santidad de Dios? Pensamos en como este Dios así, bueno, puse dos ejemplos, ¿no? Del Antiguo Testamento. Uno es el Dios que se aparece cuando se dan los mandamientos, ¿no? En el monte Sinaí. Yo creo, la mayoría de nosotros hemos visto la película de los 10 mandamientos, ¿no? Y que está echando rayos y y hay como truenos y está temblando y luego sale esta voz, no tendrás otros dioses delante de mí. Y así como que este Dios santo así, pero asusta, ¿no? O sea, es un Dios como que no te le acerques mucho, ¿no? Porque hay que guardar la distancia, ¿no? Y muchas veces así se maneja a este Dios santo, ¿no? Cuando pensamos en la santidad de Dios, eso nos suena a buena noticia, ¿no? Ahora, la otra historia que a muchos les viene a la mente es cuando Isaías, en Isaías 6, el profeta Isaías tiene esta visión de Dios, ¿no? Y lo ve en un trono y hay serafines que tienen como 6 alas cubriendo su cara y sus pies y volando alrededor. Y luego dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de Israel. Toda la tierra está llena de su gloria. Y y Isaías ve esta imagen o esta visión y dice, ay de mí, soy un hombre pecador, ¿no? O sea, como que en cualquier momento voy a morir porque he visto a Dios, ¿no? Entonces,
otra vez tenemos como esta imagen de un Dios santo, así que como dije, no es buena noticia para muchos, ¿no? O sea, asusta e inspira miedo y todo eso, ¿no? Y más decimos, no, pues somos así como pecadores y no sé qué, y tenemos que tener cuidado con este Dios, ¿no? Porque nos va a partir con un rayo. Este, yo les hago una pregunta nada más para reflexionar, ¿no? ¿Qué le importa más a Dios? ¿Su santidad o tú? ¿Qué le importa más a Dios? ¿Su santidad o tú? Bueno, después voy a regresar a esa pregunta, ¿no? Pero aquí se los dejo, ¿no? Eh, Cuando vemos el tema de la santidad, cuando empezamos a leer la Biblia, encontramos cosas que a lo mejor no, tal vez nos sorprenden un poco, ¿no? Porque muchas veces se canta a la santidad de Dios, ¿no? El Santo de Israel dice en Isaías, regocíjate y canta, ¿no? Habla en Primero de Crónicas 16, dice, póstrense delante del Señor en la hermosura de su santidad, ¿no? Alégrense, gócese. Y entonces leemos estos pasajes y decimos, no, ¿cómo que nos vamos a gozar, no? Con esta santidad. Igual en el Salmo 71 dice, oh, Santo de Israel, te cantaré con el arpa y te alabaré con instrumento de salterio y mis labios se alegrarán cuando te canten, ¿no? Entonces, hay esta idea de la santidad de Dios como algo hermoso, ¿no? Algo bello, pero muchas veces como que pensamos, no, pues hay este Dios como diciendo, sí, soy bello, y tienen que reconocerlo, ¿no? O sea, como que exigiéndonos, imponiéndonos su voluntad, exigiéndonos como que lo alabemos así, como un Dios bueno, ¿no? Porque si no, vas a ver, ¿no? Pero estos cantos uno los ve y salen como del corazón, ¿no? No por obligación, ¿no? También hay muchos pasajes que habla de, en Isaías 41, por ejemplo, dice, Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo, yo soy el Santo de Israel, tu redentor. Entonces aquí vemos el Dios Santo y dice, no, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo, ¿no? Igual en el Salmo 22 se dice, pues tú reinas como el santo, ¿no? Pero nuestros padres confiaron en ti y tú los libertaste y te pidieron ayuda y confiaron en ti, no los defraudaste. En otro pasaje en Primero de Samuel también se dice que bueno, es el canto de Ana, ¿no? Que dice, mi corazón se regocija en el Señor, y dice, porque no hay nadie santo como Él. Entonces, en muchos de estos pasajes vemos la santidad de Dios como algo tierno, algo hermoso, ¿no? Algo que trae alegría a los corazones, ¿no? Entonces, como que eso contrasta con esta idea del Dios de Monte Sinaí, ¿no? Echando rayos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo reconciliamos estos dos conceptos, ¿no? Ahora, para mí lo que hay que hacer es volver a esta idea del Dios que, bueno, todos conocemos esto de para siempre su misericordia, ¿no? O sea, el Dios de amor, ¿no? Ahora, que está buscando nuestro bien y algo que he repetido mucho en estas semanas, ¿no? De este otro Dios del que les quiero hablar, este Dios que lo único quiere es que tú estés bien, que seas feliz, que tengas bienestar. Eso es lo único que le interesa. Pero igual lo quiere para ti, lo quiere para todo el mundo, ¿no? O sea, no te quiere más que los demás o menos que los demás. O sea, a todo, eso es lo que quiere para todo el mundo. Es lo único que quiere, ¿no? Entonces, aquí quiero volver nada más un momento a esa pregunta.
¿Qué le interesa más a Dios? ¿Su santidad o tú? Ujú. Bueno, la formación que yo tuve, la respuesta hubiera sido, la santidad de Dios. O sea, primero es como conservar su santidad, ¿no? Y si tú das la talla, bueno, está bien, pero si no, o sea, le interesa más preservar y conservar su santidad y mantener fuera todo lo impuro y los pecadores y todo esto, ¿no? Y entonces se convierte eso en algo muy opresivo, ¿no? Porque pensamos, no, pues yo no doy la talla, yo no soy santo como él, y más escuchamos esas palabras, sean santos como yo soy santo, y como decía la semana pasada, escuchamos eso como una amenaza, ¿no? Sean santos como yo soy santo, ¿no? En lugar de ser algo positivo, ¿no? Bueno, para explicar esto otra vez, voy a volver a los mismos dibujos que hemos venido compartiendo, ¿no? A ver si ya no se cansaron de estos dibujos, ¿no? Pero eh, aquí, ¿no? Para mí, cuando hablamos de la santidad de Dios, esto es la santidad de Dios. Es el Dios que dice, esto es lo que yo quiero para ustedes, ¿no? Esto es lo que me interesa para todo el mundo, que haya esto en la vida de todos, porque si hay esto, van a estar bien, ¿no? Van a tener gozo y paz y solidaridad y no sé, todas estas cosas en su vida. Entonces, si vemos este Dios como santo, ¿no? Lo vemos en estos términos, esa santidad es sinónimo de su amor, porque en su amor esto es lo que quiere para todo el mundo, ¿sí? Son cosas hermosas, ¿no? Y, y noten cómo esto choca con a veces lo que hemos recibido de que la santidad de Dios es como contraria a su amor, ¿no? Porque la santidad es lo que exige perfección y todo eso, y su amor es como que, bueno, casi como si su amor tuviera que salvarnos de la santidad de Dios, ¿no? Ahora, pero para que haya esto, sí, ¿verdad? Como hemos venido viendo, tiene que haber no, ¿no? Y aquí al mejor ya nos suena un poco como a la santidad de Dios como la hemos entendido. Cuando escuchamos la palabra santidad, más que nada pensamos en el no, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro, etcétera, ¿no? Este, y es verdad que hay ese no, ¿verdad? Pero ¿por qué hay ese no? Y nuevamente viene la pregunta, ¿por él? ¿Por causa de él? ¿O por causa de nosotros, ¿no? Y nuevamente, el concepto que hemos heredado, ¿no? Es que la razón por la que Dios dice no a todo esto es por Él, ¿no? Si hago algo malo, si digo malas palabras, si digo mentira, el problema es que eso le afecta a Dios, le ofende, le toca con su santidad, ¿no? Que no puede tolerar estas cosas, ¿no? O sea, se piensa en términos de cómo afecta lo que hacemos, cómo le afecta a Dios, ¿no? Pero a Dios lo que le interesa es cómo nos afecta a nosotros, no cómo le afecta a Él. Sí, si yo ando haciendo cosas malas, pues Él en qué es afectado. O sea, lo único que le duele es que yo estoy lastimándome a mí y lastimando a los demás, ¿no? Entonces, sin duda hay no, ¿no? De decir, la santidad de Dios dice no a todo esto, pero lo dice por amor, ¿no? Y si volvemos al ejemplo, bueno, simplemente podemos manejar el ejemplo de los hijos, ¿no? O sea, si yo crío hijos, pues esto es lo que les enseño, ¿no? No hagas estas cosas, pero no lo hago como por
por maldad, ¿no? O por imponer, sino no te conviene andar en estas cosas, ¿no? Por tu propio bien, evita cosas como las que hay aquí. Entonces, si Dios dice no a eso, a todo esto, no es por Él, sino por nosotros, ¿no? Y solamente, y nos dicen no, porque solamente así puede haber esto, ¿no? Solamente con ese no puede haber este sí. Ahora, aquí es donde cambia un poco lo que podríamos llamar la diferencia entre el amor y la santidad de Dios, ¿no? Porque por una parte, diríamos que, bueno, por más que nosotros queramos, caemos en estas cosas. Muchas veces, aunque no queramos, aunque tratemos de evitarlo, etcétera, pues esto es lo que hacemos, ¿no? Y como decía el otro día, ¿no? Y decimos sí a estas cosas y no a estas cosas, ¿no? Entonces, eh, aquí cuando Dios dice sean santos, ¿verdad? Simplemente lo que está diciendo, nunca es aceptable decir sí a estas cosas, ¿sí? Hay que decir no. Y nunca es aceptable decir no a estas cosas, sino hay que decir sí, ¿no? Entonces, sí hay esta idea, digamos, de que Dios quiere que, o sea, podemos decir, nunca es aceptable hacer maldad. Nunca se puede justificar, ¿no? Y en ese sentido es un Dios como exigente, pero nuevamente no es exigente por causa de Él, sino pues por causa de nosotros, ¿no? Porque dice, no, no quiero nunca que andes en estas cosas porque te van a hacer daño y quiero que andes aquí siempre. Pero obviamente no podemos, ¿no? Completamente como quisiéramos, ¿no? Entonces, cuando se traduce esto del Antiguo Testamento al Nuevo, lo de ser santo, ¿se acuerdan en el Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, se usa la palabra perfecto, que también genera un poco de ansiedad en muchos de nosotros, ¿no? Porque Jesús, bueno, esto es como se traduce, ¿no? Sean perfectos como yo soy perfecto, ¿no? O como Dios es perfecto, ¿no? Y decimos, no, pues ¿cómo vamos a ser perfectos, ¿no? Pero nuevamente, si tenemos este concepto como de un Dios impositivo exigiéndonos la perfección, nuevamente, esa idea de Dios que exige perfección ha hecho muchísimo daño a la gente, ¿no? Ha hecho muchísimo daño de que pues, nunca doy la talla, yo tengo que exigirme esa misma perfección, etcétera. Uno siempre se siente culpable, se siente mal, etcétera, ¿no? Pero hay que como volver a ver eso como algo de amor, ¿no? Si Dios dice, sean santos, no es así como imposición, sino por su propio bien, ¿no? Traten de ser perfectos, ¿no? Él sabe, Dios sabe que nunca vamos a lograr ser perfectos, ¿no? Pero esto lo ponemos como ideal, ¿no? De decir, bueno, yo me comprometo con esto y digo no a esto, ¿verdad? Esto veo que nunca es aceptable, ¿no? Pero pues a veces caemos en esto, ¿no? Y hay que recordar, pues, siempre se habla del perdón de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y no es, por eso no es una imposición de que Dios nos exige la perfección y si no, pues no hay perdón. Al contrario, siempre hay perdón, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que quería trabajar de la santidad, pero ahora también quiero relacionarlo con la vida de Jesús, ¿no? Eh, Jesús obviamente es un hombre santo, ¿no? Pero nuevamente, muchas veces cuando escuchamos esto de santo, pensamos así como que, no, yo no me junto con los pecadores, yo mantengo mi distancia, yo no quiero nada que ver con lo impuro y lo sucio. O sea, así manejamos a Dios. Pero ¿qué encontramos en Jesús? Todo lo contrario, ¿por qué? Hasta lo acusan y lo ven mal, ¿por qué?
porque anda con pecadores y prostitutas y cobradores de impuestos, ¿no? Y entonces, ¿cómo que es un hombre santo, ¿no? Si anda con toda esta gente, ¿no? Está rodeado de gente que no se ve muy santa, ¿no? Y decimos, bueno, como que, ¿qué pasa aquí, no? ¿Dónde está la santidad de Jesús? Pero precisamente por eso es santidad, ¿no? Y una idea que quería eh, compartir, así como he dicho, santidad y amor son como sinónimos, ¿no? Pero pensar la santidad como solidaridad, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero decir con solidaridad? Porque también eso se puede entender de formas erróneas, ¿no? Jesús es solidario con toda esta gente pecadora y condenada y todo esto, ¿no? Que dicen, no, pues cómo andas con esa gente o cómo dejas que esta mujer te esté lavando los pies si es una mujer pecadora, ¿no? Y tú todavía dejando que esté ahí besándote los pies, o sea, ¿qué te pasa, ¿no? Entonces... Pero Jesús es solidario con toda esta gente. ¿En qué sentido? No de que se mete a vivir como ellos. No, no, o sea, Jesús no dice, pues aquí están con prostitutas y tomando y no sé, haciendo quién sabe qué cosas. Entonces yo me junto, ¿no? O sea, Jesús sí come con ellos y todo eso, pero no entra, no hace las cosas que ellos hacen, sino que les lleva este otro Dios santo y solidario. ¿Qué significa ser solidario con la gente? No significa acompañarlo en lo malo, ¿no? No significa si están haciendo cosas malas, pues yo me uno, ¿no? Ser solidario es, bueno, vuelvo a estos dibujos, ¿no? O sea, ser solidario es decir, yo yo busco esto, ¿no? Y cuando Jesús está con estos pecadores, estos son los valores que les está transmitiendo, ¿no? Este, y, y por eso, o sea, no está como aprobando que anden en cosas malas, sino que les está como está buscando que como introducir estas cosas en su vida y llevarlos a decir sí a esto y no a esto, pero por su propio bien. Ahora, ¿por qué choca Jesús con los fariseos y los que dicen tú no debes andar con pecadores, ¿no? Pues es precisamente porque el Dios de los fariseos, ¿no? Es ese Dios opresivo, es ese Dios que dice, no te metas con esta gente, hay que condenarla, hay que mantener la distancia, o sea que simplemente censura a la gente y es un Dios como opresivo, ¿no? Y por eso Jesús no les dice, pues ustedes vuelvan a Dios, etcétera, porque la gente cuando piensa en Dios, tanto en aquel tiempo como hoy, yo insisto, ¿no? Generalmente concibe este Dios santo, chocante, justo, así exigente, que está como el policía o el juez así encima de ti, y ese es el Dios del que no quieren saber nada esta gente condenada como pecadora. Pero Jesús les viene con este otro Dios diferente. Y entonces es solidario precisamente porque es solidario precisamente por esto de que busca su bienestar, ¿no? Busca llevarles como una alternativa de vida y todo eso. Entonces, podríamos decir que santidad, entendiendo así la solidaridad, santidad es solidaridad. Ahora, esto suena un poco paradójico, ¿no? Porque cuando pensamos en santidad, pensamos como en alejarte de los pecadores, de lo impuro y todo eso, ¿no?
pero la solidaridad es lo que vemos en Jesús, ¿no? De acercarse. Y entonces al hablar de tanto de la santidad como la solidaridad de Jesús, eso es lo que busca, ¿no? O sea, unirse a la gente, estar entre la gente. Y por eso se habla de la santidad de Dios como algo hermoso, algo bueno, ¿no? Algo que redime, algo que ayuda, porque es un Dios que se hace presente para eso, ¿no? Igual como Jesús se hace presente entre la gente para ayudar, para apoyar, para ser solidario, para bien y no para mal, ¿no? Y entonces, aunque suene un poco paradójico, o sea, ser santo y ser solidario, porque para nosotros como que chocan esos dos conceptos. Ser santo es como alejarte y ser solidario es acercarte. Pero lo que hace la santidad de Dios es acercarse, ¿sí? Pero no para hacer mal, sino para hacer bien, ¿no? Bueno, un concepto más que quiero trabajar para terminar, ¿no? ¿Qué significa ser santo entonces en el Antiguo Testamento? ¿No? La palabra santo realmente significa apartado, ¿no? Apartado en el sentido de como dedicado a algo, algo como consagrado, ¿no? De ahí vienen palabras así como consagrar, sagrado es lo mismo que santo, ¿no? Consagrar, santificar y todo eso, ¿no? Pero significa ser como diferente, ¿no? Y en el Antiguo Testamento esto es lo que se maneja como Israel, ¿no? De que, de que ustedes deben ser un pueblo diferente, no como todos los demás, ¿no? Este, pero aquí está otra vez en qué el problema, ¿no? En qué van a ser diferentes. Yo he estado bueno, con muchos hermanos de iglesias, ¿no? Que tienen este concepto de que sí, nosotros somos diferentes porque toda la gente allá afuera es pecadora y no sé qué, y nosotros somos santos, ¿no? Y somos diferentes porque nosotros no andamos en todas las maldades que los demás. Entonces se ven como superiores, ¿no? Pero esa nuevamente es esa santidad chocante que para mí viene de una mala interpretación de la Biblia y que es precisamente la santidad con la que choca Jesús con los fariseos, ¿no? Es decir, nosotros somos los buenos y ellos son los malos y o sea que es como una contradicción de la solidaridad. Ahora, la idea del Antiguo Testamento es que sí, Israel, el pueblo va a ser diferente, pero ¿en qué va a ser diferente? Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? En esto, ¿sí? De que en esto es lo que vamos a ser diferentes, porque en el mundo, ¿verdad? Y a veces se hace este contraste con el mundo, ¿no? En el mundo hay esto, ¿sí? Esto es lo que vemos en todo el mundo, igual que esto, ¿no? Ahora, no todo el mundo sabemos que también hay mucha gente buena en el mundo y todo esto, ¿no? Pero en términos generales, hay esto. Y lo que nos hace diferentes es, nosotros sí decimos no a esto y sí a esto, ¿no? O estamos comprometidos con esto, ¿no? Entonces, ser santo nuevamente es ser diferente en ese sentido, ¿no? Pero aquí viene otra vez el problema, ¿no? De que nuevamente no me gusta ser como muy pesimista, pero tengo que compartir lo que he escuchado de muchas personas, ¿no? Que dicen, pues la realidad es que en lugar de que mi iglesia o mi comunidad sea esto, más bien lo que hay en mi comunidad es esto, en mi comunidad de fe, ¿no? O mi iglesia, hay mucho de esto y mucho de esto, ¿no? Y entonces como que se pierde esa visión de ser un pueblo diferente, ¿no? Esto inclusive como aquí habla de la hipocresía, ¿no? Muchas veces hay como mucha hipocresía. A veces he hablado sobre este tema de que a veces nuestras iglesias se parecen más a las de los fariseos y recordando que los fariseos eran todo lo contrario de Jesús, ¿no?
pero muchas veces nuestras iglesias se parecen más son iglesias como farisaicas, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ser diferentes, entonces eso es lo que hay que señalar, ¿no? De que lo que nos debe hacer diferentes es que deben ver en nosotros, no, pues estos son diferentes, estos sí practican lo que dicen, estos sí reciben, acompañan, son solidarios con los demás y no como esa gente, porque toda la gente, no sé, en cualquier círculo dice ser solidario, así dicen los gobiernos, así dicen los políticos, dicen los negocios, o sea, de todo el bien que están haciendo a favor de los demás. Pero luego nos damos cuenta de que son palabras y muchas veces no son hechos, ¿no? Entonces, lo que nos debe identificar, ¿no? Es que, pues, con nosotros no simplemente son palabras, sino hechos, ¿no? Y finalmente, pues, ¿qué tiene esto que ver con la cruz? Pues nuevamente este choque, ¿no? De que lo que vemos en Jesús precisamente es por este compromiso con la santidad como la que he manejado aquí, esa santidad como subversiva, que cuestiona, ¿no? Que dice, no, 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 eso se está pasando por algo como bueno y justo, pero no lo es algo que está perjudicando a la gente, ¿no? O que desenmascara, que cuestiona, que señala esto no está bien, etcétera, pues ahí viene como el choque, ¿no? Y nuevamente el mismo choque que Jesús tuvo con las autoridades religiosas, ¿no? Como los fariseos que veían en Jesús como una amenaza para sus intereses, ¿no? Entonces, y por eso surge esta situación pues, de la cruz, pero precisamente por esa santidad de Jesús en el sentido de un compromiso con la solidaridad, ¿no? Y ese es el Dios que Él representa, el compromiso con ese Dios solidario, no se echa para atrás, ¿sí? Cuando vienen las amenazas, cuando viene la oposición, ¿no? Sino que dicen, no, pues yo voy a seguir trabajando a favor de esta comunidad alternativa que hemos visto, ¿no? Y así es como pues Jesús termina siendo crucificado, pero nuevamente su padre lo resucita. ¿Por qué? Pues para que pueda seguir adelante este proyecto, ¿no? De esta comunidad alternativa santa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que quería compartir al seguir como repensando un poco lo que a veces hemos recibido y vivido en nuestras iglesias y como esta visión alternativa de Dios. Aquí está Judith. Ella leyó el escrito, aunque ahora no me atuve mucho a lo que había escrito, sino que platica otras cosas, pero escuchamos tantito a Judith y luego continuamos a ver si queremos seguir en plenario o en grupos, ¿no? Pero le paso entonces la palabra a Judith. Buenas noches a todos. Pues viendo sobre lo que escribió profesor, pues sí, yo estoy de acuerdo en que dice la escritura que Dios es santo. Entonces Dios escoge a su pueblo para que sea un pueblo santo, ¿no? Y entonces la palabra santo, por lo que veo, es un pueblo apartado para Dios, ¿no? Y entonces, cuando dice aquí que Dios, saca al pueblo de Egipto, ¿sí? Y le da una tierra, al pueblo, ¿sí?
Ahí está Dios apartando a ese pueblo para sí. Está apartando precisamente al pueblo de Israel para que sea un pueblo que, que antes adoraba dioses, ¿sí? Pero ahora Dios le dice a este pueblo por medio de Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque pues ellos ahí en Egipto adoraban muchos dioses y hacían sacrificios a esos dioses. Por eso es que Jehová le dice a Moisés, dile al pueblo que no se hagan imágenes, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo y que tampoco se hagan imágenes de las cosas que están abajo. Entonces, Dios está apartando para sí mismo este pueblo y entonces Dios mismo le dice al pueblo, ¿no? No te inclinarás delante de ningún Dios, ¿sí? Y precisamente como Dios no quiere que los hombres se inclinen a otros dioses, ¿por qué? Porque está Él haciendo un pueblo para sí mismo. Él quiere que este pueblo sea diferente porque le está diciendo, si en este pueblo de Egipto no honraban a sus padres, ahora ustedes van a ser diferentes, apartados para mí, ustedes van a honrar a sus padres. Si en ese pueblo se mataban unos a otros, le dice Dios a Moisés, ahora ustedes no se matarán entre sí. Harán honor a que yo los he elegido y van a seguir estas conductas. Les dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás la casa de tu prójimo. Es este pueblo que está siendo apartado para Dios, ¿sí? Es precisamente ese pueblo del que posteriormente se va a ir haciendo cada vez más fuerte en el temor de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿sí? Le dice Moisés le dice a Dios, el pueblo le dice a Moisés, habla tú con Dios, nosotros no toleramos su voz. Y yo me imagino, hermanos, así como dice la escritura que puso el profesor, ¿sí? Que dice que toda la tierra temblaba, que se manifestaba la voz del Señor con truenos, que había relámpagos. Y yo me imagino ese pueblo acabado de salir de esa esclavitud en la que estaba, ese pueblo que estaba añorando todos esos lugares donde había estado viviendo, y ese pueblo que ahora veía que tenía un Dios tan poderoso que el pueblo mismo se llenaba de terror. Cuando dice que Dios pronunciaba los 10 mandamientos y se escuchaba por todo el monte,
se imagina, por ejemplo, en ese tiempo en que no había nada más que únicamente ¿cómo se llama? La, am, se me fue la palabra, pero bueno, el sonido propio que hace la voz al chocar con el monte, ¿sí? Pero qué fuerte debe de haberse escuchado, hermanos. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de las bocinas, el monte que humeaba. Dice, y viéndolo el pueblo, temblaban. Y en ese momento se alejaron del monte. Y le dicen a Moisés, Moisés, habla tú con nosotros, con el Señor. Habla tú con él porque nosotros tenemos temor. Y dice que aquí vemos a este Dios santo que llena al pueblo de miedo y de terror. Pero hermanos, lo que Dios no quería matar al pueblo. Dios lo que quería era que conocieran su poder. Dios lo que quería era mostrarse a ellos con el poder grande, maravilloso y fabuloso que Él desplegaba, para que ellos, a través de ver lo impresionante que era escuchar esa voz, pudieran decir, y este Dios a nosotros nos protege. Estamos apartados para este Dios. Entonces, sí era temor, pero era un reconocimiento del poder grande y maravilloso del Señor. Por eso el Señor en ese momento, ¿sí? Que los saca de Egipto y que les dice, ahora ustedes van a ser santos, van a ser apartados para mí. En ese momento, ¿sí? Es que Dios mismo pone sus leyes. Y esas leyes, hermanos, dice la Escritura, que son leyes que Él se va a encargar de poner y sellar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que a Él le honremos. ¿Para qué? Para que recordemos que somos ese pueblo apartado para dioses. Somos un pueblo santo apartado para Dios. Y como dice el profesor, no somos un pueblo santo con la santidad que dicen algunos. Ay, no te acerques a ellos porque ellos son pecadores. Hermanos, nosotros jamás dejaremos de ser pecadores. Jamás dejaremos de ser diferentes a los demás. Nuestra diferencia consiste en querer llevar a cabo precisamente este plan de Dios. Honrarás a tu padre, no matarás, no hurtarás. Son reglas que nos está dejando nuestro Señor, nuestro Dios, y que poco a poco, como le vamos conociendo, como vamos viendo que así como temblaron en el monte todos los hombres, sí podemos temblar, ¿sí? Pero no porque Dios nos mate. Podemos temblar de emoción cuando sentimos su presencia, cuando vemos el cambio de una persona que conoce a Jesús,
cuando vemos el cambio de nosotros mismos, cuando vemos lo poderoso que es Dios, cuando vemos cada mañana, cuando vemos el sol, cuando vemos el atardecer, cuando vemos cómo una florecita nace de la tierra y cuando vemos la creación de Dios, nos podemos asombrar y nos podemos espantar porque no sabemos cómo lo hace Dios, pero Él lo hace y lo hace para cuidarnos, para darnos alimento, para darnos cobijo. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios temible, un Dios al que los que temen entrar a su luz no quieren escuchar. Y hermanos, ese es nuestro legado, ser santos, precisamente apartados para Dios. Jesús eso vino a ser un hombre apartado para Dios. Él mismo decía, lo que yo digo no es mío. Lo que yo digo es lo que conozco del Padre. Y así nosotros, hermanos, los que somos santos y apartados para Dios, conocemos de Él lo que el Padre ha puesto en nuestro corazón. Por eso sí somos santos, apartados por Dios, para ser un pueblo que trate de ser diferente, que trate de no traicionar, que trate de no hurtar, que trate de no hablar en contra de su prójimo, porque luego no sabemos las circunstancias y hablamos aparentemente de lo que vemos, pero no conocemos los contextos. Pero Él sí lo conoce y así nos ama, hermanos. Apartados para Dios, santos para Él. Y en esa cruz estuvo un santo, el santo de Dios. Él mismo lo apartó para Él, lo enseñó, ¿sí? Lo llevó de la mano, le dio la fuerza para estar en una cruz. Y siendo Jesús el Hijo de Dios, ¿sí? Él confió en su Padre hasta la muerte, porque sabía, ¿sí? Lo que la Escritura decía, que al tercer día iba a resucitar. Jesús lo supo cuando le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así nos dice a nosotros, hermanos, son un pueblo apartado para mí. Y hoy y todos los días estaremos en el paraíso de Dios si nos acercamos y le permitimos hacer su grande obra y maravillarnos de sus relámpagos, de su voz. Y temblaremos, pero saldremos adelante. Muchas gracias, Judith, por compartir eso. Quiero nada más reaccionar brevemente. Gracias por lo que compartes. Nuevamente, lo que dices se puede entender para mí de dos formas diferentes, ¿no? Y solo quiero aclarar estos puntos, ¿no? Porque cuando escuchamos, por ejemplo, un pueblo apartado para Dios, nuevamente, si tenemos el concepto de este Dios como egoísta, ustedes van a ser para mí y van a seguir mis reglas y todo eso, entonces eso puede sonar como opresivo, ¿no? Igual, bueno, ahorita volvemos con esto del Dios de la montaña y todo esto, pero, o esto de no tendrás dioses ajenos, ¿no? La idea de un Dios celoso, ¿no?
Bueno, por qué dice eso? ¿No? Eso suena muy opresivo, ¿no? Yo soy un Dios celoso. Vuelvo a esto, ¿no? De que, de esta idea de que, o sea, yo repito, este es el proyecto de Dios, lo que estamos viendo en la pantalla. Y es su proyecto no por Él, sino por nosotros, ¿no? Y estamos apartados para esto. Entonces significa que Dios está plenamente comprometido con esto y lo que Él quiere es que nosotros también estemos plenamente comprometidos con esto mismo, ¿no? Y que va de la mano con esto, ¿no? Entonces, pero no lo quiere por Él, sino por nosotros, ¿no? Entonces, si Ujú, estamos apartados para algo, es para esto, por nuestro propio bien, ¿no? Y estuvimos trabajando eso un poco la vez pasada, de que amar a Dios con todo tu corazón es amarte a ti mismo con todo el corazón, viviendo de esta forma, ¿no? Entonces, nada más quería como aclarar esto. ¿Por qué dice no tendrás Dios, otros dioses? ¿Por qué? Porque esos otros dioses, y estos eran los dioses de Egipto, etcétera, son dioses que llevan a esto, ujú, ¿sí? Y sí. entonces, no es por Dios, o sea, que porque yo soy, yo quiero ser como muy posesivo y quiero que sean mis esclavos, o sea, No, 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 no. no es que Dios, diríamos, no es que Dios haya quitado al pueblo de ser esclavos del faraón para convertirnos en sus propios esclavos como para imponernos cosas, ¿verdad? Sino también, sino también para, pues para librarnos, ¿no? Y estuvimos trabajando eso un poco la vez pasada, ¿no? Entonces, Ujú, tienes como mucha razón en todo lo que dices, ¿sí? Pero nada más como quería como subrayar un poco esto de que sí. muchas de estas ideas las podemos entender, igual esto del Dios de la montaña, ¿no? Si vemos con los rayos y todo eso, que es un Dios de amor, ¿verdad? Que está Ujú, diciendo, miren, quiero que me tomen en serio, ¿no? Yo estoy comprometido con esto. Y lo que ujú, yo quiero es también ustedes, ¿se acuerdan? Jesús, ¿cómo dice? Se resume toda la ley de Moisés, pues en estos dos mandamientos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, que es lo mismo que amar todo esto, ¿no? Entonces ese Dios que está en Sinaí está diciendo, quiero que amen todo esto y que lo hagan en serio, ¿no? Por su propio bien, sí, etcétera, ¿no? sí, Entonces, como sí, tú dices, ese Dios está con nosotros sí. en lugar de estar contra nosotros. Bueno, vamos ahora al espacio de diálogo. Elizabeth veo, levantó la mano y creo que en lugar de dividirnos en grupos, pues podemos quedarnos aquí como grupo, ¿no? Y seguir dialogando todos juntos. Adelante, Elizabeth. Quería agregar que cuando hablamos de lo que es la idolatría y adorar a otros dioses, no solamente me imagino yo ahora aplicándolo como a nuestra realidad actual, no solamente se refiere a tener otros dioses que sean, así por así decirlo, que compitan con Dios. A ver, no, de nuevo, me enredé. Eh, yo también puedo hacer del dinero mi ídolo, de mi trabajo, del prestigio, de la apariencia, de cosas que probablemente no me van a llevar a un punto de bienestar y de una relación de amor con mi prójimo. Por ejemplo, si tenemos una comunidad cristiana que se enfoca en explotar a las personas en términos económicos, en que una persona tiene todo el poder y explota a la comunidad, por ejemplo, esa persona, ese líder, no está amando a Dios por sobre todas las cosas ni a su prójimo como a sí mismo, sino que está amando el dinero, el prestigio. O yo, por ejemplo, podría optar por una vida distinta, es decir, bueno, yo voy a buscar la forma de tener siempre eh, muchos recursos económicos para mí, voy a explotar a mis trabajadores o voy a llevar una vida basada como en la apariencia, en el estatus, que son otros dioses que nos tientan hoy en día, que no son, no sé, no es Baal a lo mejor, no es el becerro de oro, pero son otros ídolos que podemos tener, que nos pueden alejar de este Dios que dice que es celoso y que quiere lo mejor para nosotros. Si yo estoy enfocada en el prestigio,
en el dinero o en el estatus, es muy improbable que yo pueda establecer relaciones de amor sincero con las demás personas. Y desde ese punto de vista estaría muy alejada de lo que Dios quiere para nosotros. Eso quería agregar, nada más. Y nada más como para nuevamente volver a lo mismo. Lo que tú estás comentando es, o sea, es nuevamente yo lo vería así, ¿no? O sea, si yo me dedico a estos otros dioses, ¿no? Que aquí vemos codicia, egoísmos, etcétera. Esto es lo que voy a tener en mi vida. Voy a llenar mi vida de esto y no voy a tener esto. ¿Sí? Y digamos, el error es pensar, pues, a que aquí está la felicidad en estas cosas, ¿no? Y entonces, nuevamente, si Dios dice no tengan ídolos, es para que no digan sí a estas cosas y más bien les digan no y digan sí a lo otro, ¿no? Entonces, y en ese sentido hay que entender esto de, pues, ser santos, ¿no? De hacer lo que realmente nos conviene y lo que realmente nos va a dar bienestar y felicidad. Adelante, Miguel. Sí, gracias, David, y gracias, Judith, también por lo que compartes. También Elizabeth creo que fue la que compartió. Y a mí siempre, lo digo cuando nos toca separarnos, ¿no? En grupos, que escuchar siempre como que amplía un poco y le da a uno como nuevas maneras de entender algunas cosas. Yo quería compartir muy rápido algo que me surgió justamente de esta parte de ¿para qué Dios hace todo este rollo de las leyes y todo esto de... eh, al principio estaba hablando de lo que estoy haciendo o que estamos haciendo junto con el equipo en este lugar para personas en movilidad forzada, ¿no? Y una anécdota que tuve casi al inicio es que de pronto hay una idea como de tratar a los y las personas que están en movilidad forzada como si todos no supieran hacer muchas cosas. No quiero alargarme mucho, pero de pronto era como, habían personas del equipo que decían, ya les enseñamos cómo pueden acomodar su comida, ¿no? Ya les dijimos cómo van a lavar el trapo para que no huela feo, ya les enseñamos cómo tienen que limpiar la cocina. Y a mí me llamaba la atención porque en algún momento yo me senté con el equipo y decía, a ver, estas familias, cuando estaban en sus países, eran familias tan funcionales como cualquiera de nosotros. Tenían casa, tenían un trabajo, tenían una escuela, no creo que, cada quien tiene su forma de hacer las cosas, pero no creo que no supieran cómo barrer, no supieran cómo, es algo que ya saben hacer, pero de pronto, en este trayecto que van viviendo, muchas cosas se afectan, ¿no? Entonces hay que como regresar a ese punto de partida de quiénes somos. Yo me acuerdo mucho de esta parte del Génesis cuando Dios crea al hombre, a la mujer y a toda la creación y cada vez que hacía algo decía, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, ¿no? Eh, y cuando hace al hombre y a la mujer, también vio Dios que lo que había hecho era bueno. Entonces, todas estas cosas que David pone como los sí, son cosas que el ser humano ya sabe hacer, sabe ser solidario, sabe ser justo, sabe, pero de pronto en el camino como que se va perdiendo y hay una intención de Dios de regresar a esto es lo bueno para ustedes, ¿no? No por mí, como lo dice bien David y como lo tomaba Judith, ¿no? Sino porque esto es bueno para ti y para quienes te rodean. Yo cuando tuve esa experiencia ahí en el lugar donde estaba, decía, a ver, aquí la cosa es, no es decirle a la gente que está viviendo ahí por 3, 4 semanas, hay que dejar bien limpia la cocina para que no se enoje la señora que hace la limpieza, o hay que dejar bien lavado el trapo porque si no, Miguel se va a enojar de que ve el trapo sucio, ¿no? No, es porque es nuestro espacio y es porque no es solo mío, sino para quienes están compartiendo este espacio conmigo y es bueno que hagamos todo eso. Eso me parece a mí muy interesante porque eh, al final el ser humano está como siempre tratando de ver la parte opresiva, ¿no? El mandato y a veces si no lo pones como un mandato que tiene un castigo, entonces no lo vamos a cumplir. Y aquí en la comunidad, en la iglesia, la hermana Marta quizás recuerda, yo he mencionado mucho esta parte de la ley como algo bueno para nosotros, no para agradar a Dios como a veces lo manejamos en la iglesia, sino porque es bueno para nosotros, ¿no? Y siempre lo comparo con la ley, por ejemplo, de tránsito, ¿no?
que es una ley que se hace para salvar la vida de los demás. O sea, no vayas a más de 80 kilómetros por hora porque si chocas te vas a matar, ¿no? Pero la gente busca hasta aplicaciones para ver dónde hay cámaras y entonces bajar la velocidad solamente cuando me está viendo la cámara y después ir a la velocidad que yo quiera, ¿no? Eh, ya hay aplicaciones para ver dónde está el alcoholímetro, para no pasar por el alcoholímetro, aunque esté yo tomado. O sea, hay una manera diferente de entender la ley de Dios también y así entendemos todas las leyes. O sea, la ley de tránsito, yo lo que entiendo es, si yo quebranto la ley, si yo quiebro la ley de tránsito, me van a poner una multa. Pero no pienso en si yo quiebro la ley, voy a chocar, puedo matar a alguien, me puedo matar yo mismo. Si yo tomo y conduzco, me pongo en riesgo. O sea, no es porque a la ley se le ocurre decir te voy a castigar si haces eso, sino si no lo haces, es bueno para ti, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con estos 10 mandamientos. Si no cumplo los 10 mandamientos, Dios me va a castigar. Pero regresando a lo que tú nos decías, David, desde la vez pasada, es como, ¿a quién le conviene que no nos matemos entre nosotros, ¿no? ¿A quién le conviene que no digamos mentiras de los demás? ¿A quién le conviene que nos respetemos? Entonces, es algo que Dios hace no para estar contento Él, sino para que estemos bien todos y todas. Entonces, eso quería compartir porque creo que eso nos recuerda también que lo que Jesús hace tampoco es para Él, sino para esta nueva comunidad que lo que pretende es enseñar a los demás y a las demás que están alrededor, se puede vivir de una manera diferente, más justa, más llena de amor, de misericordia, de solidaridad, de todos esos valores que de repente se van perdiendo y que Dios de una u otra manera, a través de los profetas, a través de Jesús, a través de los apóstoles y ahora a través nuestro, trata de mostrar como una manera diferente de vivir, más acorde a aquello que cuando él creó, dijo y vio Dios que era bueno, ¿no? Entonces, por ahí, no me acuerdo, a ver si tú me corriges, por ahí en Santiago creo que es donde dice que el ser humano está hecho para buenas obras, ¿no? Entonces, eso quería compartir como esta manera de ver la ley como algo no solo para satisfacer a quien hace la ley, sino porque es bueno para todos y todas, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Veo que Marta también levantó la mano. Adelante, Marta. Buenas noches a todos. Algo que otra vez tengo la impresión de que toda o gran parte de mi vida he estado entendiendo mal las cosas. Y como que finalmente esto es bastante sencillo y nos complicamos demasiado. Con tradiciones, con diferenciarnos que los luteranos, así que los presbiterianos, que los quién sabe qué. Y me queda también la duda, ¿por qué en nuestra liturgia luterana entonces es tan importante, tan sagrado para nosotros todo esto de gloria a Dios en las alturas? O sea, esta liturgia fija de santo, 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 que el Cordero de Dios que quita el pecado, todo esto, ¿qué importancia tiene? Yo siempre pensé que parte de la importancia era conectarnos con los siglos de atrás, que todos los cristianos que han venido cantando así, pero viéndolo bien, ¿y si no tuviéramos eso? No sé, son ideas. No, y parte de lo que quiero hacer es precisamente eso, o sea, es lo que tú dices, ¿no? O sea, cuestionar lo que hemos recibido, porque, o sea, sin duda hay muchas cosas buenas, pero vuelvo a lo mismo, o sea, de decir, este es el proyecto de Dios y este es el proyecto de Jesús y esto es lo que le interesa, ¿no? Ahora, si lo vemos así como tú dices, pues Marta, esto es muy sencillo, y algo que, bueno, veremos como más adelante, ¿no? Pero cuando Dios dice quiénes van a ser salvos o quiénes no,
el criterio siempre es este. Jesús cuando reúne las cabras y las ovejas, o Pablo, lean Romanos 2, dice, ¿estás comprometido con esto? Ah, pues está bien, también en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero luego manejamos esto como que, oh, no, lo que quiere Dios es que tú creas en Jesús y lo que tú, o sea, que ese es el criterio, ¿no? No, el criterio es este. Ahora, ¿por qué Dios quiere que creas en Jesús y que sigas en Jesús? Porque este es el proyecto de Jesús. Y por eso Dios dice, quiero que sigas a mi hijo porque te va a llevar a esto a evitar esto. Pero quiero que sigas a Jesús por ti, no por mí. No porque simplemente sea una exigencia. Ahora, igual, Marta, con lo que comentas de la liturgia. A veces, a veces como que hemos recibido esta idea de que Dios está ahí en el cielo y dice, ay, ahora no cantaron el Gloria, o ahora cambiaron mi liturgia, así como si a Dios no le gustara eso, ¿no? Y a veces así reaccionan los miembros, ¿no? Ay, quitaron esto de la liturgia, cambiaron todo esto. Y en un sentido, habría que decir, pues, bueno, cuestionar esta idea. La pregunta para el culto, para la liturgia, para lo que sea, ¿está llevando a esto lo que estamos haciendo los domingos? ¿Está llevando a esto? Y también a esto, a decir no, y esto. Y si no, pues ¿de qué sirve? ¿Sí? Ahora, eso, como tú dices, hay una tradición larga y todo eso, porque en un principio, cuando empezaron con liturgia y todo eso, la liturgia promovía esto, ¿sí? Pero hay que preguntar si es verdad todavía, ¿no? Pero tener claro este proyecto, en qué consiste el proyecto de Dios, y entonces eso se convierte como el criterio para todo, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo está llevando a esto, igual sirve como criterio para nuestra iglesia, ¿no? O sea, lo único que me interesa saber, ¿es esto nuestra iglesia o no? O es más bien esto, ¿no? O sea, si es esto, pues estamos mal, ¿no? O sea, esto es lo que tiene que ser nuestra iglesia. Esto es lo que, y si es esto, sí, aquí viene otro punto que quería tocar brevemente, la evangelización, de compartir con la gente, de invitar a la gente a la iglesia. ¿Por qué? No para que, pues es que hay que como adorar a Dios de esta forma para agradarle, o hay que creer en Jesús para agradar a Dios, ¿no? Sino porque aquí en nuestra comunidad vas a encontrar esto. Y no hay otras comunidades, bueno, habrá otras comunidades cristianas, etcétera, pero no hay otras comunidades que tengan, digamos, el mismo compromiso con esto como las comunidades que realmente siguen a Jesús, ¿no? O sea, esa es la idea de lo que debería de ser la iglesia. Y a mí, ¿por qué me va a dar pena o vergüenza o voy a ser tímido en invitar a alguien a formar parte de esto? Lo que me va a dar pena es, pues, invitarles a mi iglesia cuando no es esto, ¿no? O cuando ven que esto no es realmente lo importante, sino que lo importante es cantar estos himnos o hacer todo de esta forma y dicen, no, pues eso no es para mí lo importante, ¿no? Entonces, esto lo pongo nuevamente como un criterio que hay que seguir como reflexionando sobre cómo vamos a hacer esa comunidad, ¿no? Miguel, ¿querías comentar otra vez algo? Nada más, muy rápido, y gracias a la hermana Marta también por lo que comenta. Uno de los grandes retos, yo lo mencionaba en este encuentro que tuvimos en la comunidad teológica, que me parece que la hermana Judith estaba ahí, era justamente cómo también releemos nuestras liturgias, ¿no? Dentro del libro de liturgias también que tenemos aquí, está el santo de la misa centroamericana, que a mí me llama mucho la atención, porque es muy diferente a la estructura de los demás santos, ¿no? Que habla de santo, 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 y dice, Señor de toda la historia, y dice, que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas, del universo entero el único Señor, y luego dice, del universo, benditos los que en su nombre el Evangelio anuncian,
la buena y gran noticia de la liberación. Esto es un santo que responde a una época en concreto. Y creo que uno de los problemas que tenemos, y la hermana Marta lo dice muy bien, es que no, más que casarnos, por decir así, o comprometernos con el proyecto que es el proyecto de Dios desde el inicio y que Jesús viene a reforzar de alguna manera o a relanzar de manera diferente, más que comprometernos con eso, a veces nos terminamos comprometiendo con dogmas, con liturgias, con figuras, con lugares y no con el proyecto como tal. Y creo que ese es uno de los retos más importantes en estos tiempos, de cómo entender un santo, un cordero, una confesión de pecados al inicio del culto con este proyecto que tú mencionas, ¿no? No solo como una cuestión repetitiva, sino desde la perspectiva de a dónde me está llevando eso o cómo estoy entendiendo el santo que digo, si es un santo de este Dios que me va a fulminar si no lo canto, o un santo que me invita a este sí a todo lo que tiene que ver con el proyecto. Creo que ese es un cuestionamiento que todos nos tenemos que hacer, no solo dentro de las iglesias, sino en nuestra propia manera de entender nuestro cristianismo. Solo eso quería comentar, perdón, gracias David. No, gracias a ti, Miguel, muy interesante. ¿Alguien más quisiera, quisiera comentar o decir algo con confianza? Pues si no, yo creo que como no nos dividimos en grupos hoy, podemos dejarlo así por esta semana. Seguir reflexionando. Les recuerdo que estoy subiendo todas las reflexiones al YouTube y entonces si se pierden alguna, si van, se trata de que no sea como necesario haber visto los anteriores o haber escuchado para entender, pero sí, si uno puede, va a ir entendiendo un poco mejor lo que estamos viendo cada semana, ¿no? Entonces, pues seguimos igual la próxima semana con otro tema. Déjame ver rápido qué va a ser el tema de... El tema de la próxima semana es la idea de la ira de un Dios que no se aplaca con sangre, que no se aplaca con sangre. O sea, a veces manejamos esta idea del Dios del Antiguo Testamento, un Dios enojado todo el tiempo, amenazando y airado y todo eso. O sea, ¿cómo cambiar también esa imagen de Dios para hablar otra vez de este Dios comprometido con este proyecto, ¿no? Entonces, así lo dejamos y le doy la palabra a Miguel para terminar. No, pues nada más agradecer a cada uno y a cada una y esperar que el próximo viernes nos veamos por aquí. Compartan también el link, está también todo esto en el Facebook de la Iglesia Luterana del Buen Pastor y en el YouTube también. Entonces, si quieren compartirlo, lo pueden compartir, descargar, editar, cortar lo que ustedes consideren más importante y poderlo difundir y hacer la invitación, ¿no? Como nuestra hermana Judith hoy, a poder recibir antes lo que David va a poner como tema cada semana y poder tener una reacción exactamente así como lo estamos haciendo en este espacio de diálogo, desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia vivencia, toda vez que recordamos que esto ni es una conferencia teológica, ni es una clase, ni es un devocional teológico o espiritual, es un diálogo para tratar de compartir desde qué perspectiva o cómo estamos entendiendo, ¿no? Y así ampliar el horizonte. Entonces, bueno, este es un espacio que hacemos todos y todas, que propone David, que nosotros también impulsamos, pero que nos pertenece a todos y todas. Y todos los comentarios son comentarios que ayudan a enriquecer esta mirada. Así que muchas gracias a todos y todas y nos vemos el viernes próximo. Y gracias, Judith, por compartir la reacción. Siempre es bueno Gracias a usted. escucharte. Hasta Gracias a usted luego. por la oportunidad. Gracias. Buenas No, noches. Hasta luego, gracias Martita. por compartir. Hasta luego a todos. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias, igualmente. Bendiciones, buenas